Señor Jesús dijo una gran verdad: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No dice que no recibirá ataques, sí, pero las puertas mismas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia, dice el Señor. Porque está fundada sobre la roca que es Cristo, porque es un proyecto de Cristo, porque es la novia de Cristo que va a ser presentada en el día de las bodas del Cordero. Aleluya. O sea, pero sí debemos estar conscientes de los ataques del enemigo. De una u otra forma, trata de hacer que la iglesia sea derribada. Ahora, la iglesia ha sobrevivido por mucho tiempo, por siglos ha sobrevivido la iglesia, y me refiero a la Iglesia Universal de Cristo, hermanos, a través de todas las congregaciones que se reúnen, ha sobrevivido por lo menos, hermanos, por 5 cosas, y que parecen ser muy sencillas, muy simples, pero Dios le gusta usar de lo simple para hacer cosas grandes. Amén. Y esa es la forma en que la iglesia ha sobrevivido, por lo menos por estas 5 cosas. Y si nosotros aquí en esta congregación practicamos estas 5 cosas, les aseguro, hermanos, que esta iglesia va a permanecer todo el tiempo que Dios quiera, hasta que el Señor Jesucristo venga. Va a crecer, se va a multiplicar, se va a extender hacia otros lugares, abriendo misiones, hermanos, porque esa es la voluntad de Dios, hermano. Y todo lo va a hacer por medio de ustedes, personas sencillas, personas comunes como todos nosotros. Dios va a usar su poder para usarlos a ustedes y levantar esas congregaciones y permanecer firmes en esta congregación. Gloria a Dios, hasta que Cristo venga por su iglesia. Vamos a darle un aplauso a Jesús por esta. Ahora, 5 cosas rápidamente para que usted agarre el bosquejo de este sermón. La primera es una de las más importantes. ¿Por qué la iglesia ha sobrevivido y sobrevivirá siempre a través de las décadas, a través de las épocas y de los siglos? Por esto. Porque el Espíritu Santo se ha encargado de ayudarla, de cuidarla, de respaldarla siempre. El Espíritu Santo, hermanos, ha estado con la iglesia desde aquel día del Pentecostés, cuidando, guiando, dirigiendo, respaldando a la iglesia. Por eso es que la iglesia no muere, por eso es que la iglesia sobrepuja en los problemas, en las adversidades, por eso es que la iglesia puede enfrentar las puertas del infierno, porque el Espíritu Santo está con ella. Aleluya. Y Él no la ha dejado nunca. Aleluya. Gloria a Dios. Juan 14, 15 al 16 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y enviará otro consolador, el Espíritu de verdad, para que esté con nosotros para siempre, hermanos. El Espíritu de verdad que el mundo no conoce y ni le conoce ni puede recibir, porque el mundo no es de Dios, pero nosotros le conocemos, sabemos que está con nosotros, sabemos que mora con nosotros siempre. Así que usted tiene que tener, hermanos, estar consciente de este gran respaldo que tenemos como iglesia de Cristo. El Espíritu Santo está con nosotros siempre, siempre, no nos ha dejado. Desde aquel día que Jesús lo prometió, envió al Consolador, que es el Espíritu Santo, para que estuviera con nosotros, y ha estado con nosotros, mora en nosotros, vive con nosotros, y en cada reunión que se celebra, el Espíritu Santo está con su iglesia. ¿Pueden darle un aplauso al Espíritu Santo que está aquí entre nosotros?
iglesia, en esta congregación, aun cuando he visto que algunos hermanos ya no se congregan, eso no quiere decir que el mundo se ha acabado. El mundo sigue, hermano, y mientras siga en el mundo, y mientras la iglesia esté en este mundo, el Señor Jesús, a través de su Espíritu Santo, va a estar con nosotros siempre. Siempre, hermano, ni un solo día el Señor va a dejar a la iglesia, y esto debe animarlo a usted a seguir adelante. Aunque a veces, como dice un canto que canto el hermanito, aunque mis ojos no te puedan ver, ¿verdad? Pero te puedo sentir, porque sé que estás ahí. Aunque mis manos no te puedan tocar, ¿verdad? O no puedan tocar tu rostro, Señor, sé que estás ahí. Cada día el Espíritu Santo está con su iglesia, donde se reúnen 2 o 3 en su nombre de Cristo, allá está el Espíritu Santo con ellos. Por eso es que la iglesia de Cristo no ha muerto, vive, y cada día son más los que se añaden a la iglesia de Cristo en todos los lugares, en todo el mundo, hermanos, hasta completar el número que el Señor quiere en este mundo, y venga por su pueblo, por su novia, y se casen las bodas del Cordero. Y ahí vamos a estar todos nosotros, hermanos, participando de esta gran bendición, hermanos. Entonces, fíjense el número 1, hermanos. Si la iglesia ha sobrevivido por siglos, es porque el Espíritu Santo ha estado con nosotros. ¿Usted siente la presencia del Espíritu Santo? Él está aquí, hermano. Él sabe que le ha dolido mucho a esta iglesia las cosas que han pasado. Y Él sabe las situaciones que usted ha vivido en lo personal, lo difícil que ha sido en estos días en su familia, en su trabajo, hermano. Él lo sabe, pero dice, pero no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos, estaré con ustedes y vendré por ustedes, dice el Señor. Aleluya, gloria al Señor, hermano. Número 2, ¿por qué creen que la iglesia sigue subsistiendo y sobreviviendo a lo largo de las épocas? Número 2, y es algo muy sencillo: la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio en la iglesia, hermanos, la ha hecho vivir y sobrevivir a lo largo de las épocas que ha vivido y las etapas que ha vivido la iglesia, hermanos. Desde la orden que dio Jesús después de haber resucitado, cuando dijo: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Aleluya. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué cosa, hermanos? Será salvo. Vayan y que hagan, prediquen el Evangelio a toda criatura. La iglesia de Cristo ha predicado el Evangelio a lo largo de las épocas, hermanos. Dice allí en Hechos 8:4 que hubo un tiempo de persecución de la iglesia estando en Jerusalén. Sufrieron muchas persecuciones, de tal manera que dice que muchos fueron echados fuera de su territorio y salieron y fueron esparcidos por todos los lugares de ahí. Pero ¿qué dice Hechos 8:4? Todos los que fueron esparcidos, ¿qué cosa, hermanos? Iban por todas partes. Por todas partes, anunciando el Evangelio. Aleluya. Eso es lo glorioso, hermano. Por eso la iglesia no ha muerto, por eso la iglesia ha sobrevivido a lo largo de las épocas, porque todo aquel que tiene a Cristo siempre comparte el Evangelio con alguien. Aleluya. Amén. Siempre habla de Cristo, siempre dice: yo creo en Cristo, yo soy evangélico, yo soy cristiano, y me reúno aquí, hago esto, sirvo en la iglesia, y a la gente se le transmite el mensaje de la palabra de Dios, y de todos esos que se les transmiten, algunos creen, algunos reciben, y ellos siguen transmitiendo el mensaje, y por eso la iglesia no ha muerto más. Aquellos hombres fueron perseguidos, allí en Hechos 4, los corrieron porque ya estaban, dice, los fariseos estaban infestando de su doctrina a todo Jerusalén, así que los corrieron de Jerusalén, pero ellos, hermanos, no se desalentaron,
no se desanimaron y donde iban predicando el Evangelio. Hasta era una razón para predicar. Oiga, ¿y usted qué anda haciendo por esta zona? Usted no es de aquí. No, yo soy de Jerusalén. ¿Y qué? ¿Por qué está aquí? Pues me corrieron de allá. ¿Pero por qué? Porque predico a Cristo. Ay, ¿quién es ese Cristo? Ah, Cristo es el Salvador del mundo. Él vino a morir en la cruz por nuestros pecados para que fuésemos salvos. Y la gente decía, yo quiero ese Cristo. Yo quiero ese Señor. Y la gente seguía creyendo y creyendo, y por todos los lugares donde ellos iban, predicaban el Evangelio. Entonces, la iglesia tiene que seguir predicando el Evangelio para que sigamos sobreviviendo a todas las situaciones que se den, en tanto que Cristo viene por nosotros. ¡Aleluya! Estamos en un tiempo de espera de que venga la venida de Cristo en las nubes. Y mientras esperamos, el Espíritu Santo está con nosotros. Y mientras esperamos, la iglesia predica el Evangelio. Porque ¿qué pasa cuando predicamos, hermanos? Se aumenta la fe, ¿sí o no, hermanos? Cuando usted le predica el Evangelio a una persona, hasta su fe crece. No, que Cristo, y que mi Señor, y que Cristo es bueno, y me ha hecho esto, y me ha respondido, y Él me ha salvado, y hasta su fe se alimenta cuando usted transmite el mensaje. Y la gente dice, ah, caray, no, pues qué bueno. Algunos quizás hasta lo rechacen, le azoten la puerta en la nariz, pero eso que le hace sentir, oh, gloria a Dios, soy curado por causa de Cristo. Entonces, cuando usted predica el Evangelio, su fe aumenta, hermano, se fortalece. Aleluya, cuando da gloria al Señor, ¿verdad? Hay vivencias poderosas, hermano, vivencias poderosas cuando uno predica el Evangelio. Oiga, vecina, oiga, usted que es cristiana, háblele de eso, tengo problemas, y usted va y habla con ellos, usted ora por ellos, y luego al rato viene la vecina y le dice, ¿qué cree, vecina? Que ya se resolvió eso. ¿Qué cree? Que le agradezco mucho que haya orado por mí, que me haya compartido. Ahora quiero ir a la iglesia. Y esa vivencia que usted tiene al experimentar, al predicar a Cristo, nadie se la puede quitar porque es una vivencia gloriosa. ¿Está bien, hermano? Si bien les voy a decir esto, que cuando nuestra asociación nació, la ICIPA, Iglesia Cristiana Independiente de Pentecostés, nació porque hubo hombres de Dios que predicaban el Evangelio a donde quiera que iban. Había un varón llamado Raimundo. ¿Raimundo qué? Bueno, Raimundo, hermano Mundito, Ramírez. Dice que este hombre se dedicaba a soldar las ollas de Petre. ¿Cuántos se acuerdan de? ¿Y quién se acuerda de esos soldadores que yo les soldo su olla y con? Este hombre se dedicaba a soldar tinas, ollas, todo ese tipo de utensilios que habían en las casas. Y una vez llegó a la casa de una mujer, que en cierta forma una mujer de buena posición, y le dice, señora, ¿no tiene algunas cosas que soldar? Yo sé soldar. Dice, sí, tengo aquí unas ollas. Y le da de forma las ollas. Y mientras él soldaba, escuchen esto, mientras él soldaba sus ollas, él le comienza a predicar el Evangelio a esta mujer. Y habló de Cristo. Yo soy cristiano, yo conozco al Señor, y Él es bueno, Él nos ama, la ama a usted. Y halló que esta mujer estaba enferma. Y ya casi para morir, ya estaba como desahuciada. Y después de que terminó de hablar y de soldar sus ollas, dijo, oiga, no, le gustaría aceptar a Cristo y que yo orara por usted para sanidad. Y aquella mujer le dijo, está bien. Hizo su oración de fe, aceptó a Cristo, y el hermano oró por ella. Y a las semanas siguientes esa mujer estaba sana. ¡Sana! Y entonces desde ese día dijo, voy a abrir mi casa aquí para que se predique el Evangelio. Y abrió su casa y luego otro lugar. Y fue como se comenzó a fundar nuestra asociación en esa iglesia allá en Pachuca, hermanos, por esos hombres que al predicar, hermanos, llevaban el Evangelio, experimentaban milagros de Dios, hermanos, y por eso ahora nuestra asociación ICIPAD somos más
criticando a la que va a donar un terreno por allá para construir una iglesia, o al siguiente predicador o al siguiente servidor de la iglesia. Usted comparta la palabra para que la iglesia siga sobreviviendo, hermanos. ¡Aleluya! Es más, ahorita que yo vi a unos niños, Dios es poderoso, y por eso les digo a ustedes, no se desanimen. Si ya hay hermanos que ya no vienen, no se desanimen. Ahorita que dijo el pastor que nos saludáramos, vi venir como a 5 niños hacia mí para saludarme, y el Señor me habló: mira, ellos son los que van a servir en este iglesia. Yo los voy a llamar. Yo voy a usar. ¿Por qué dices que se está menguando la iglesia? Ellos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el Evangelio se predica a través de las generaciones. ¿Por qué? Porque yo le predico a mis hijos, a los pequeños, les enseño la palabra. ¿Cómo no? A ver, hijo, miren la palabra, textos bíblicos. Y ellos crecen, hermanos, con el conocimiento de Dios, y cuando maduran y crecen, si usted los ayuda, los protege, los dirige, se convierten en buenos cristianos, siervos de Dios. ¡Aleluya! Vamos a suponer, hermanos, vamos a suponer que hoy que somos todos los que estamos aquí, y ya nadie más va a venir a la iglesia, nada más nosotros. Pero si esperamos unos 6, 7 años, vean todos los niños que salieron. Crece la iglesia, ¿sí o no, hermanos? Crece. Allí está el prospecto del Evangelio. Esos niños tienen que llenar esta iglesia. Esos niños tienen que predicar y ministrar aquí. Esos niños van a ser usados. Amén. Porque el predicar el Evangelio no solo es a la gente de allá, sino a nuestras generaciones que vienen, hermanos. Yo, gracias a Dios, nunca mucho hablo de mis hijos, pero tengo ahora 3 hijos que desde pequeños los criamos, y ahora ellos están sirviendo a Dios en la iglesia. Y eso me da mucho gusto, hermano, porque sí, esperé tantos años para que ellos sirvieran, y lo están haciendo. Y igual aquí, unos 6 años más, hermanos, esos niños están aquí haciendo la obra de Dios. Y eso que, si pensamos que ya nadie se añada, pero se van a añadir mucha gente aquí todavía, hermano. Y van a traer a sus niños van a crecer, van a nacer, van a crecer aquí. Y digo, y todos los que vienen, por ahí viene una hermana que está toda embarazada, ahí viene otro. ¿Está entendiendo? Por eso la iglesia sobrevive también, porque se predica el Evangelio de generación en generación. Aleluya, qué bueno. Dios es bueno, ¿verdad que sí, hermano? Amén. Número 3, para irlo rápido. ¿Por qué la iglesia sobrevive en medio de tormentas y situaciones? 1, el Espíritu Santo está con ella. 2, la iglesia está predicando el Evangelio. Ya, pastor, Daniel me está hablando de lo que está pasando acá en el Oro, de unas familias en el Oro, y me acuerdo de los hermanos que luego vienen de la cima, ¿verdad? Y ya me dijo de una iglesia, de unos hermanos que tienen una iglesia, tienen templo, tienen todo, pero no tienen pastor. ¿Y qué creen, hermanos? Aquí tenemos muchos pastores que Dios va a llamar a predicar. Aleluya. Siervos obreros que Dios va a llamar. Si ellos no tienen pastor, pues enviamos uno. Aleluya. Ya me habló de una directora de una escuela que también tiene 7 años que su pastor ya no está, los dejó, no se congregan. Ya Daniel va a verla y vamos a hacer un proyecto, hermanos, para que se esté predicando el Evangelio allá, hermanos, y se conviertan en misiones de esta iglesia. Y yo voy a apoyar y voy a respaldar esas cosas. Voy a ir y voy a ayudarles, porque así se propaga el Evangelio. ¿Aleluya? Estamos nosotros porque la iglesia predica. Número 3, por la oración. Si ustedes son cosas sencillas, simples, pero poderosas. La oración. Cuando la iglesia ora, cuando los cristianos oran, cuando la comunidad cristiana ora, hermanos, el Señor, hermano, levanta su mano poderosa, hermanos, para ayudarnos, hermanos. La iglesia vive en oración. Que vive en oración es una iglesia victoriosa, es una iglesia que prevalece, que las mismas puertas del infierno no prevalecen.
iglesia contra ella, porque es una iglesia que ora. Dice en Hechos 4, 2, 4, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en las oraciones, dice, perseveraban en las oraciones. ¿Qué significa perseverar? Constantemente oraban al Señor y veían milagros de Dios y se fortalecían en la fe y estaban en comunión con Dios, y a través de la oración el Señor se movía y les hablaba y les fortalecía. Una vez la iglesia de Cristo estaba orando allá en la iglesia primitiva, porque habían encarcelado al apóstol Pedro, lo encarcelaron por predicar el Evangelio. Entonces dice que los hermanos fueron y en un lugar, en una casa, hicieron oración en la noche, en la madrugada. Y dice que esa madrugada el Señor fue y tocó la vida del apóstol Pedro estando en la cárcel, y le dijo el ángel: Pedro, levántate, vámonos. Y dice que se levantó Pedro y pasaron la primera guardia y la segunda guardia y la tercera guardia, y las puertas de la cárcel se le abrieron por sí mismas y salió a la calle el apóstol Pedro y se dirigió a la casa donde estaban orando, hermanos. Y cuando llegó a la casa tocó la puerta y una jovencita llamada Roe salió y dijo: ¿quién eres? Y él dice: soy el apóstol Pedro. Y ya de gozo no abrió la puerta, sino que fue y le dijo a los hermanos: ¿qué creen, hermanos? El apóstol Pedro está a la puerta, ya lo sacaron de la cárcel. Y ellos, hermanos, digo: bueno, está bien que oremos y que la oración tiene poder, pero no como que ya está ahí el apóstol Pedro. Ha de ser su ángel o de emoción. No, de verdad, ahí está, ¿cómo crees? Y fueron y ya vieron, y ahí estaba el apóstol Pedro. La oración tiene poder. Aleluya. La iglesia debe orar para ver los milagros, para sobrevivir. Hermanos, ustedes han sufrido situaciones como las que pasaron, los hermanos ya no vienen, yo qué sé. Sigan orando, hermanos, porque esos lugares los van a ocupar su familia y ustedes, su gente, por quien han predicado, han orado, van a llegar aquí, van a sentarse allí a escuchar la palabra de Dios. Dice que una vez, hermanos, allá en un lugar, en una iglesia, enfrente de una iglesia, un hombre puso un bar frente de la iglesia. Y entonces el pastor dijo: vamos a orar, hermanos, para que Dios haga algo. ¿Cómo es que ponen un bar enfrente de nosotros? Y oraron, la iglesia oró, clamó y todo. ¿Y qué creen? Que como el mes, hermano, que se quema el bar. Y se quema porque cayó un rayo ahí y se quemó el bar. Y como el dueño del bar supo que la iglesia estaba orando, fue con el juez a demandar a la iglesia. Y mandaron a hablar al pastor. El juez mandó a hablar al pastor y le dice: a ver, dice, señor juez, yo tenía mi bar aquí y estas personas oraron para que mi bar se quemara. Y entonces el pastor dijo: no, a ver, espérate, no, nosotros sí oramos, pero no pedimos que eso pasara. Y el pastor jugando, entonces dice el juez: no lo puedo creer. Tengo aquí a un hombre ateo que no cree en Dios y que está seguro que fue Dios el que hizo esto. Y tengo aquí un pastor que cree en Dios y está dudando del poder de Dios. ¡Qué contraste, ¿no? Pero ¿por qué, hermano? Porque la oración tiene poder. Un caso semejante. Igual, en un antro, la iglesia, a una cuadra del antro, y el pastor dice: hermanos, vamos a hacer oración, porque cierren este antro, vamos a hacer oración. Y había una hermanita nueva, de esas hermanitas que recién entregan su vida a Cristo, ¿no? Y bien animosa, y ella oyó, no conocía adelante. Pues al otro día, hermanos,
que el bar se quema, el atrio se quemó. Y todos sorprendidos y comentaban qué pasaría, dice, el bar, el atrio se quemó al otro día que estuvimos orando. Y la hermana dice, ay hermano, no se vaya a drogar, pues yo fui a quemarlo. ¿Por qué? Pues es que usted dijo, oración. Yo dije, pues hay que accionar, oración. Pues soy lo que vamos a darle a Señor. Denle un aplauso al Señor. Oración, oración. Aleluya. A veces es lo que hay que hacer, oración. Así lo agarró la hermana. Oración, no, que hay que acceder, hay que accionar. Ya, después lo que. Entonces, cuando la iglesia ora, hermanos, es algo poderoso. Ahora vean, ¿qué dice Apocalipsis 5:8? En su segunda parte del texto dice que allá en el cielo, hermanos, están las almas de Dios. Y dice que los ángeles levantaron un cáliz, una copa grande, dice, que están llenas de las oraciones de los santos. ¿Lo dice o no lo dice? Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 4 ancianos se postraron delante del Cordero, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Copas llenas de oro. Dice, este es el incienso, Señor, que traemos a ti. Y el Señor le hace, ¿qué es eso? Son las oraciones de los santos, son las oraciones de esos hermanitos, hermanitas, ancianitas, jóvenes, pastores que oran para que la iglesia sobreviva de cualquier situación y problema. Porque esta iglesia no va a ser derribada ni va a ser vencida, porque Cristo está con ella, porque el Espíritu Santo está aquí, porque esta iglesia predica y además porque esta iglesia ora a Dios. Y ahí están sus oraciones. ¿Usted creerá que nada pasa con sus oraciones? Usted está llenando los cálices de Dios en esas copas con sus oraciones, hermano. Cada oración que haga, usted llena ese cáliz para que los ángeles lo presenten a Dios. Y esas son las oraciones de todos los santos. Entonces, por eso es que la iglesia no puede morir, debe sobrevivir ante cualquier situación, problemas, adversidades, épocas y siglos, porque la iglesia ora a Dios. ¿No dice acaso Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo, ¿qué cosa? Puede mucho. Esa palabra puede mucho significa casi el infinito, hermanos, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando se empezó a inventar el sistema hidráulico de los motores y de las máquinas, usted sabe cómo funciona el sistema hidráulico. Son unas cajas así de aceite que con poca presión levantan toneladas de peso. Ese es el sistema hidráulico, ¿verdad? Usted ha sabido de los gatos hidráulicos, ¿verdad? Una cosita así, la pone debajo del carro y le palanca tantito. ¿Qué hace el sistema hidráulico? Lo levanta, porque levanta mucho peso con poco esfuerzo. Aleluya. Algo así son las oraciones de los justos, como un sistema hidráulico. Usted ora de una manera sencilla, de una manera sincera, y puede levantar usted mucho peso. Alaban el nombre de Dios. Y ya estos hermanos que son servidores de la iglesia, Dios ha puesto una carga en ustedes. Vuelva a ser un sistema hidráulico espiritual que con poco esfuerzo, con oraciones constantes, ustedes van a levantar el peso y la carga de esta iglesia. Aleluya. Y van a decir, sí podemos, pastor, sí podemos levantarnos, claro que sí, y podemos seguir adelante, y podemos lograr las metas que nos hemos propuesto. Porque la oración puede mucho si viene eficaz
no por nuestra propia justicia, pero sí por la justicia de Dios. Aleluya. Número 4. Primero dijimos que el Espíritu Santo está con nosotros, la predicación del Evangelio y la oración es la que han hecho sobrevivir a la iglesia a lo largo de las épocas. Y número 4, este es importante: congregarse. La iglesia fue hecha para congregarse, hermanos. Escuchen bien esto. ¿Por quién viene Cristo en su venida? Por su iglesia. Y la palabra iglesia en el griego significa o se menciona eclesia. Escuchen, así, E-C-L-E-K-K, cada kilo, E-S-I-A, eclesia. Así se escribe en el griego eclesia. Y la palabra eclesia, como es una palabra griega que usaban los romanos, significaba un grupo de personas que se reúnen para tratar un asunto importante. ¿Sí, hermanos? Pero aquí la clave está en que es un grupo de personas que se reúnen, la iglesia. Y esta es una de las formas que la iglesia ha subsistido a través de los tiempos, porque la iglesia, sea lo que sea, las pruebas que haya tenido, las persecuciones que haya habido a lo largo de la historia, hermanos, era una iglesia que buscaba reunirse, aunque sean pequeños grupos, pero se reunían porque era una clave importante, hermanos, para que el poder de Dios se manifestara. Aleluya. Era importante. De hecho, Hebreos 10:25, el autor de Hebreos dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y mucho más cuando vean que aquel día se acerca. El poderse congregar es una bendición de Dios, es una necesidad de la iglesia, y es algo que a la iglesia, al tener esto, hermanos, le da vida, le da poder. Porque al congregarnos, nos vemos cara a cara, nos reunimos, sentimos, hermanos, la presencia de Dios unos de otros, hermanos. Nos miramos, nos saludamos, nos abrazamos, escuchamos la predicación de parte de los pastores a viva voz. Podemos estar juntos alabando a Dios. ¿Está conmigo, hermanos? Porque si usted no viene al templo, hermanos, y se acostumbra a no venir, usted se pierde de alabar a Dios, señores. Porque no me diga que se queda en la casa a bailar o a danzar, a glorificar a Dios. No lo hace. ¿Por qué cree que no lo hace? Porque se siente solo. Porque cuando alabas a Dios, lo alabas en grupo. Porque esa es la iglesia, reunirse. Por eso el cristiano tiene la necesidad de reunirse por lo menos una vez a la semana para ver a sus hermanos, para cantar juntos, para escuchar la música, cantar las alabanzas. Aleluya. Para gritar, aleluya, gloria a Dios, hermanos, con libertad, en un lugar local del que nos estamos reuniendo, ¿verdad? Una convivencia, coinonía, recibimos la enseñanza, nos equipamos, como lo hicieron ahorita con los maestros de escuela bíblica que están practicando, fueron enseñados, fueron dirigidos, ¿verdad? Nos podemos consolar los unos a otros, nos podemos ayudar, sabemos de las necesidades, hermanos, y sentimos la bendita presencia de Dios estando en la iglesia, reunidos, hermanos. Gloria a Dios. Dice que dentro de 1000 historias que hay, cuando la iglesia fue perseguida, en los tiempos de Nerón, en los tiempos de Calígula, incluso gobernadores endemoniados que persiguieron a la iglesia tan horriblemente. Dice que la iglesia tuvo que esconderse en cuevas, en catacumbas, pero nunca, no podían
no podían estar solos, hermano. Siempre buscaban la forma de reunirse a un grupo de hermanos, porque la reunión, el congregarse es parte de la vida de la iglesia. Luego dicen que a veces, como si alguien los descubría, los acusaban y los tomaban y los llevaban al Coliseo Romano y ahí les echaban los leones y se los tragaban vivos, hermano. Entonces, por sobrevivencia, hermano, ellos se reunían en una cueva. Vamos a suponer que estamos aquí en una cueva. Sí. A ver, digan, sí. Estamos en una cueva. Si nos ven, nos vamos a ver con Cristo. Pero vamos a orar. A ver, díganme, sí. Vamos a orar. Luego decían, vamos a cantar una alabanza. Sí. Esa de Dios está bien. Es una situación tan gloriosa, hermanos. No podían gritar como nosotros aquí o cantar fuerte, pero lo hacían desde su corazón, reunidos. Porque cuando se reúnen, se animan. No es lo mismo estar solo que con hermanos al lado de usted. Aleluya, gloria a Dios. Por eso la iglesia no muere ni morirá hasta que Cristo venga y vivirá para siempre. Ni el diablo la acabará, porque siempre hay hermanos que dicen, no, yo voy a la iglesia, yo voy al templo, aleluya, yo me reúno, no, quédate si quieres, yo me voy. ¿Sí o no? Y hasta le llegan sus compadres, comadre, venimos a verte, me da mucho gusto, espérenme aquí o vayan conmigo al templo, porque yo voy a ir a la reunión. Aleluya. Y aquí están, ya acabaron de reunión así, comadre, ¿qué quieres? Ya le hacen sus bolitos. ¿Sí es verdad usted? Son comadres. ¡Qué bueno, comadre! Ya ven, mejor se vinieron a la iglesia y no se quedaron a cotorrear allá. ¿Y a poco no es una bendición? Por eso le denle un aplauso a la persona. La iglesia vive porque se reúnen, hermano. Y es algo sagrado invocar el nombre de Dios en un lugar como este, estando presentes los hermanos. ¿Qué haríamos si no nos congregáramos, hermanos? No somos nada. Pero cuando se congregan, ahí está el Señor en medio de nosotros. Por eso usted nunca menosprecie una reunión. Nunca desvalorice estar aquí. Diga, gracias a Dios. Ahora, un extra, este es un extra. Tienen música en vivo, hermanos. Instrumentos en vivo. Dios, aleluya. Usted se va a un restaurante, esos buenos restaurantes, y hay restaurantes con música en vivo, que tocan jazz o blues, y ahí está usted tomando su cafecito, o un refrigerio que está con el blues así. Jazz. Y el del saxofón. Pero sabe, cuando le dan la cuenta, es caro. ¿Por qué me cobró tanto por un refresco? 150 por una Coca-Cola. Pero ¿dónde está usted, señor? Música en vivo, jazz y esas cosas. Eso no crea que es gratis. Usted viene aquí, hermano. Tiene música en vivo, puede cantar, danzar, bailar si quiere, gritar, aleluya, no le cobran, con amigos, venga, le dan todo eso. Es una bendición, hermano. Le aseguro, hermano, que si usted en algún día le platica a alguien ahí, oiga, yo voy a una iglesia y tenemos un grupo de alabanzas, ¿a poco si tiene música en vivo? Sí. Pues qué bendición, porque hay iglesias donde ni siquiera tienen un grupo de alabanza. Y miren, Dios les ha bendecido con un grupo.
grupo de hermanos que le echan ganas a la música y se preparan para compartirla con ustedes, hermanos. ¿Por qué se pierden esta bendición? Yo sé que a usted le gustaría ir a un concierto de estos hermanos de Miel San Marcos y le gustaría ir a un lugar donde ellos den el concierto en vivo, pero no le sabría tan sabroso si lo viera en la televisión así. Es un concierto de Miel San Marcos, en la tele lo ven, pero si usted estuviera presente allí, hermanos, donde usted escucha casi los trompetitas y los hermanos cantar, es una cosa gloriosa porque estamos presentes. La presencia es lo glorioso, estar ahí, estar presente. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! O dígame una cosa, ¿quiere usted ver la transmisión de las bodas del Cordero aquí en la tierra en la gran tribulación? ¿O quiere estar presente allá? ¡Aleluya! Entonces congréguese con la iglesia y la iglesia tiene que estar presente. Así que quites eso de que yo mejor veo la televisión, no estoy aquí presente. General, Señor. ¿Verdad, y eso es lo que hizo. Dice que una vez Bernabé fue a Antioquía a ver cómo estaban los hermanos, y dice que al ver la gracia de Dios sobre ellos, se animó, se regocijó y les dijo: échenle muchas ganas, tengan ánimo, sigan adelante. Y tanto se gozó que fue a traer a Saulo a Jerusalén. Y dijo: vente, Saulo, vamos a Antioquía, vamos a ayudarles. Y dice que seguido con Saulo y Bernabé estuvieron allí como un año y enseñaron, predicaron, prepararon misioneros, porque estando reunidos, hermanos, se puede hacer grandes cosas en el ministerio. Sí, amén. Por eso la iglesia no morirá y sobrevivirá todas las épocas, porque se puede congregar. Ese es un punto muy importante. Aleluya. Y por último, aunque no, entre otras cosas, el número 5 dice que la iglesia ha sobrevivido a lo largo de las épocas y los tiempos, hermanos, porque por el servicio, la iglesia que sirve, los hombres y mujeres que sirven a Dios en algo. Aquí ya se destacan los dones y ministerios de Dios en la iglesia, y por eso la iglesia ha sobrevivido, porque el que sirve, ayuda, el que ministra, predica, enseña, dirige, preside, profetiza, discierne. Todas esas formas de servir en la iglesia han hecho que la iglesia subsista a lo largo de todo el tiempo. Aleluya. Si usted ve este piso limpio, hermoso, organizado y todo, no es porque usted llegó y ya estaba, ya lo hicieron los ángeles. No, aquí hay gente que sirve, que se prepara, que viene desde antes, prepara, piensa en que las cosas deben hacerse con excelencia, ensaya la alabanza, prepara a los niños, prepara su material. Gente que sirve, hermano, para que en el momento de la reunión no haga falta nada, hermanos. Esa es una de las cosas gloriosas que sucede en la iglesia: servir a Dios. Romanos 12:3. Fíjense lo que dice Romanos 12:3, lo vamos a leer. Digo pues, por la gracia que les da a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que pienses de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a quienes, a cada uno. A ti te dio una medida de fe, de gracia, la repartió cada uno. Así debemos estar en la iglesia, actuar, servir conforme a la medida de fe que tenemos, hermanos. Aleluya. Y el versículo 6, ¿qué dice? Ese mismo texto, 12:6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. No le da gusto, hermano, escuche bien esta verdad. No le da gusto que entre nosotros haya gente servidora, que trapea,
que haya músicos, bateristas, el hermano que está en la computadora, ¿verdad? El hermano que está transmitiendo, el hermano que predica, hasta los que ordenaron lo de las cenas, este instrumento, los hermanos sugieres, que vayan a leer, esos murales que están allá, no están aquí nada más porque sí, hermano, porque hay gente que sirve en la iglesia. Siervos y siervas del Señor, aleluya. Alaben al Señor, dice, todos los siervos del Señor que están en la casa del Señor, pongan noches. Sí, pastor. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Servir es el don supremo y Dios es el primer servidor. ¿Qué tal? Servir es el don supremo y Dios es el primer servidor. Él sirve al hombre. Yo no he venido a ser servido, dijo Jesús, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Y usted está dentro de esos muchos. Si yo, siendo pues su Señor y su Dios, les lavo los pies a ustedes, pues cuánto más ustedes deben de hacerlo a los demás. No se cansen de hacer bien, porque a su tiempo se darán si no desmayan. Entonces, en lo que está de nosotros, hagan bien a los demás, principalmente a los de la familia de Dios. Dice bien Gálatas 6. Servir es lo que le da vida a la iglesia. Gloria a Dios. Una vez vi un meme de un hombre, un muchachón, que llama a un plomero especialista y le dice, ¿usted es el plomero? Sí. Dice, es que quiero que me arregle el lavabo. Dice, ¿qué tiene? Dice, no sirve. Ya el plomero le habla, no, si sale agua, si sale agua. ¿Qué tiene? No lava. No lava. Dice, mira, allá cuando yo vivía con mi mamá, yo dejaba los trastos aquí y en 10 minutos ya estaban limpios. Y este lavabo no lava. Y mis cajones, dice, igual están mal, porque saco mi ropa y regreso y ya no hay ropa limpia. Cuando estaba yo con mi mamá, dice, yo agarraba mi ropa, me iba y regresaba, y cuando veía que ya estaba llena otra vez de ropa limpia. Usted dice, pues sí. Porque eso no va a suceder aquí. Aquí el piso no se va a lavar solo, las cosas no se van a hacer solas. Aquí lo vamos a hacer nosotros, porque somos servidores de Dios. Para eso nos llamó el Señor. ¡Aleluya! ¿Qué dice primera de Pedro 4:10? Ya estamos terminando, hermanos. Primera de Pedro 4:10, que dice, cada uno según el don que ha recibido, que dice, ministros a nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si no tiene un área donde servir, busque una y haga algo para hacer. Y si ya aquí, hermanos, ya están ocupados todos los puestos, dígale al pastor Daniel, pastor, llévenme allá al horno, llévenme allá donde va a ir, y a lo mejor allá necesiten un tecladista, un bajista, un predicador, un servidor, un mujer, y va a ver que se van a ampliar las plazas para allá. ¿Cuánto les gustaría? Dice como un equipo de trabajo así, por lo menos cada 15 días, llegan, arman, como dicen aquí, no de todos, ¿verdad? Llegan, hacen relaciones, el lugar, se pone el mujer, se pone acá, se ponen las sillas y te toca y todo. Y cuando ven, hermanos, ese equipo de trabajo va y realiza un culto al Señor glorioso. Y aquellas personas van a decir, ¿y cómo es que le hacen? Pues somos una iglesia que sirve y que ha sido entrenada y equipada en la reunión. Lo van a hacer, así lo hicimos acá en el
Y así lo hicimos aquí cuando no nos contanían. Creamos equipos de trabajo y todo, de hacerlo todo. Porque tenemos que ser según el don de cada uno, hay que administrarlo bien, conforme a la multiforme gracia del Señor. Por último, Efesios 4:7, para darles todos los textos que tengo aquí. Efesios 4:7 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada, ¿qué cosa? La gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de nosotros, ninguno está excluido. Aún los niños tienen ya una medida de gracia del don de Dios para ejercerlo. ¿A gloria al Señor? Resumimos: 5 cosas que existen en la iglesia por la cual Dios la ha hecho sobrevivir a través de las pruebas, luchas y de las edades. 1. El Espíritu Santo está con ella siempre, la guía y la guarda. 2. La iglesia predica el Evangelio, extiende el reino, predica a las generaciones venideras. 3. La iglesia ora. La oración eficaz del justo puede mucho. 4. Congregarse. Y 5. Servicio. Ahora les voy a platicar otra que se me olvidó de la oración. Aunque se las dije, pero bueno. Dice que estaban 2 hermanitas. Las 2 eran esposas de pastores. ¿Y qué creen que estaban haciendo? Estaban remendando los pantalones de su esposo, una de cada uno. Y una le dice a la otra: oye, ¿por qué en tu iglesia hay mucha prosperidad, mucha bendición? Y acá con nosotros pura murmuración, problemas. Entonces la otra le dice: pues nada más fíjate de dónde están reventando los pantalones. Y la hermanita que se quejaba de la murmuración estaba reventando los pantalones del trasero, poniendo parches acá. Y la otra que prosperaba su iglesia estaba reventando los pantalones de aquí de la. Esa es la gran diferencia. ¿Dónde estás pegando los parches? Ahí estás viendo los resultados. Reviéntale las rodillas y verás que todo lo vas a poder hacer en Cristo que te fortalece. Nada va a ser imposible para ustedes, ni aun cuando hayan tenido situaciones difíciles en estos tiempos, en esta congregación. Era necesario que sucedieran estas cosas para probar la fe, la lealtad y la fidelidad y el llamado de cada uno de ustedes, hermanos, porque después de esto viene un gran avivamiento. Amén. El avivamiento es almas nuevas en la iglesia, almas nuevas, sanidades y milagros vendrán después de esto, hermano. Y no están solos, hermano, porque la misma carga que siente el pastor y sienten los servidores que sintieron el golpe, hermano, la siento yo, hermanos, y siento el mismo celo por esta iglesia. Y no están solos, tienen el respaldo de Dios y tienen mi respaldo como pastor de las misiones, hermanos. Amén. No los voy a dejar solos, voy a ayudarlos siempre en lo que se requiere según el ministerio que Dios me ha dado. Aleluya. Y tienen el respaldo del pastor, ayúdenlo, apóyenlo. Vamos, adelante. No dejen de ofrendar, no dejen de diezmar, hermanos, para que el pastor haga las cosas, pues, reposadamente, las haga sin quejarse, hermanos, y él pueda agradecer que, gracias a sus diezmos, porque eso es, gracias a sus diezmos, él puede tener una buena manutención de su familia. No dejen de diezmar, hermanos. ¿Sí, hermanos? Porque si no, entonces, ¿qué caso tiene que seamos la iglesia de Cristo? Amén. Tenemos un pastor, tenemos que pagar el precio de tener un pastor. Amén. Y sé que Dios les va a dar a ustedes más de lo que ustedes pueden sembrar en la obra de Dios. Aleluya.
Póngase de pie, hermanos, por favor, vamos a hacer